Pues vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor y continuamos con la segunda parte, y digo segunda parte porque la semana pasada nos centramos en el pasaje de Romanos 8 que va desde el versículo 34 hasta el 39, pero nos quedamos, perdón, del 30 al 34, disculpad, pero nos quedamos ahí, en el 34, ¿sí? Hoy veremos del 35 al 39, pero aún así vamos a leer Romanos 8, acompañadme por favor en vuestras Biblias, Romanos 8, y vamos a estar en todo el pasaje, para no perder su contexto, para saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. A partir del versículo 30 hasta el 39. Romanos 8, del 30 al 39. Dice así la palabra del Señor, perdón, del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde, amén. Vamos a orar, hermanos. Venimos ante ti, Padre, agradecidos por tu gracia, una gracia que no cesa para nosotros tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has llamado, te damos gracias porque nos has justificado. También te damos gracias porque ya en tu propósito, en tu plan, en tu mente, en tu designio, nos has glorificado. Gracias por predestinarnos y escogernos para la salvación. Pero también te damos gracias de infinidad de maneras, Señor, por cómo tú muestras misericordia de forma constante hacia nosotros. En todos los momentos, aquellos que consideramos buenos momentos y no lo son tanto, y aquellos que consideramos malos momentos, pero que son buenos para nosotros y para nuestra santificación. Señor, ayúdanos a discernirlo, aunque sabemos que no podremos hacerlo plenamente. Ayúdanos a comprender que todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que te aman y conforme a tu propósito hemos sido llamados. Bendice ahora tu palabra, Señor. Bendice ahora nuestra mente y nuestro corazón, que nos quitemos de todo peso, de toda carga, de todo prejuicio, y que nos centremos y nos gloriemos en tu amor, y solo en tu amor, y en tu misericordia, y en tu gracia hacia nosotros, para que hoy de aquí salgamos robustecidos en nuestra convicción de que nada, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios, de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén, hermanos.
Bien, este pasaje de Romanos 8, del 31, podemos decir ya hasta el 39, lo definimos la semana pasada como una celebración, como una fiesta, como un himno de la seguridad cristiana, pero recordáis que también lo comparamos con un edificio, como el rascacielos de la seguridad de la salvación en Cristo. Y la semana pasada, en los versículos que iban hasta el 34, vimos cómo se nos dio el billete del ascensor que nos lleva hasta arriba de este rascacielos, hasta la azotea, para contemplar las gloriosas vistas de la salvación cristiana. Y la semana pasada estuvimos en la planta 1, en la que se nos dijo que tenemos al mejor protector y al mejor defensor. En la planta 2, recordáis, que nada nos faltará en base al amor que Dios nos tiene. En la planta 3, que nadie puede acusarnos con éxito delante de Dios. Y en la planta 4, que nadie puede condenarnos tampoco. Esto es lo que vimos en esas primeras 4 plantas, y todo aquello tenía que ver con cosas que nos pueden hacer hipotéticos contrincantes, adversarios. Utilizamos la expresión ¿quién? ¿Recordáis en las preguntas? ¿Quién? ¿Quién? Como si hubiera alguien. Si hubiera un ser humano, o Satanás mismo, o los demonios, que pudieran acusarnos, pudieran condenarnos. Ahora el apóstol Pablo parece que va a dejar un poco de lado el quién, y en estas 2 últimas plantas se va a centrar en el qué. ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Qué circunstancias? ¿Qué situaciones? ¿Sí? Aunque en esas situaciones están envueltas personas, como veremos. Y esto es lo que nos va a mostrar. Vamos a ver en la planta 5, en estos versículos que nos toca considerar hoy, subiremos con el ascensor hasta la planta 5 y veremos que en medio de las tribulaciones, tú y yo somos más que vencedores. Y en la planta 6, que podríamos llamar ya la terraza, o la azotea, o el mirador, como queramos llamarlo, de este glorioso rascacielos, vamos a ver que nada en este mundo, nada, y podemos añadir, ni nadie, puede separarnos del amor de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Y si la semana pasada, de nuevo, vimos que no hay condenación ni acusación posibles, hoy vamos a ver cómo Pablo nos muestra que no hay separación posible. No separación. Así podría haber titulado el sermón. Ese era mi título inicial hace semanas. No hay separación. No hay separación. ¿Separación de qué? ¿O de quién? De Dios. De Dios. Esto es lo que nos va a mostrar Pablo. Y evidentemente, hermanos, todos sabemos que hay circunstancias en esta vida muy desagradables que nos ha tocado afrontar, o que estamos afrontando, o que nos tocará afrontar. Situaciones desagradables, situaciones peligrosas, que sí pueden tener una influencia negativa sobre tu fe y sobre la mía. De eso no nos cabe duda. Puede perjudicar incluso nuestra perseverancia. Perseverar se nos puede hacer gravoso y difícil, debido a las circunstancias. ¿Por qué? Pues porque tú y yo, cristiano, somos débiles, somos propensos a pecar, y muchas veces tenemos que reconocer que sea en privado o sea públicamente, nos comportamos de maneras indignas del nombre de cristiano, de maneras escandalosas, de maneras lamentables. Somos presa de innumerables tensiones, presiones, tentaciones, tanto externas como internas. Somos atacados por Satanás, somos atacados por este mundo, pero también somos atacados por nosotros mismos. Nuestro propio pecado nos ataca. Así es como tenemos que afrontar la vida cristiana, y cuanto antes lo comprendamos y lo asumamos, no olvidemos que la Biblia es un libro realista, será mejor. Pero la pregunta que nos hace aquí el apóstol nos plantea si estas cosas, y creo que tú estarás pensando en las tuyas,
y yo estaré pensando en las mías, igual coincidiremos en algunas, pero sea lo que sea, todas estas cosas, todas estas circunstancias, la pregunta que nos hace Pablo es si estas cosas pueden hacer o no que un creyente pierda su salvación. Este es el objetivo del apóstol Pablo. Y para contestarnos, Pablo nos exhorta a una cosa que sobre el papel puede parecer muy simple. Y es a lo siguiente, nos exhorta a que dejemos de mirar a nuestros enemigos y a nuestras debilidades y nos centremos en el poder del amor de Cristo. Nada más y nada menos que eso. Y aquí llegamos, como vimos la semana pasada, le damos al botón, ¿sí? Le damos, subimos, estamos en la planta cuarta, ya hemos descansado ahí esta semana, vamos a subir a la planta quinta de nuestro edificio, donde Pablo nos pregunta ahora, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y yo me pregunto si sabemos, hermanos, si hemos profundizado, si hemos estudiado, si hemos meditado cuán poderoso, fuerte, maravilloso es este amor de Cristo. Pablo ora porque los efesios lo entiendan. Fijaos, él dice en Efesios 3, 14, en adelante, pide que los efesios comprendan la anchura, ¿recordáis? La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ay, Pablo, esto sí que me cuesta. ¿Quieres que conozca el amor de Cristo que excede todo conocimiento? ¿Quieres que conozca lo que no puedo conocer? Es un poco retorcido el apóstol, ¿no? No, lo que nos dice, como veíamos en la escuela, es que hay un punto hasta el que podemos conocer, hasta ese punto tenemos que llegar. Es a lo que nos llama, porque conocer el amor de Cristo excede en realidad todo conocimiento. Así que, sí, vale, tienes razón. Dar una descripción completa de ese amor es imposible. Para nosotros es imposible. Ni siquiera aparece en toda la Escritura una definición completa y exhaustiva de lo que es el amor de Dios mostrado a través de Jesucristo hacia nosotros. Como decimos tantas veces, las divisiones y discusiones escatológicas se acabarán cuando el Señor venga y estemos en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entender el amor de Cristo que hay en el Evangelio, no lo vamos a entender nunca. No vamos a poder comprenderlo. Pero, de nuevo, Pablo no nos llama a un imposible. Es importante que entendamos lo que Pablo está tratando de decirnos. Pablo aquí, hermanos, cuando está diciendo ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y creo que ya nos lo hemos imaginado, no se está refiriendo a tu amor por Cristo, porque quiero que sepáis que hay sectas y que aún hay iglesias evangélicas en las que se entiende esto así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, como si dijéramos, ¿quién hará que dejemos de tener amor por Cristo? ¿Entendéis? Pero Pablo no está diciendo esto. No está diciendo si acaso hay algo que pueda hacer que dejemos de amar a Cristo. No es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere al amor que Cristo tiene hacia nosotros. Esto es clave que también lo comprendamos. Hermanos, no lo olvidemos nunca. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hermanos, ¿tenemos que amar a Dios? Claro que sí, debería de ser algo natural en el cristiano, nuestro amor hacia Dios. Por supuesto, no estoy diciendo que no. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 5:5, ya lo vimos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, ahora nosotros podemos amar a Dios y por ende al prójimo, por supuesto. Pero
Pablo no está diciendo que nosotros somos lo que estamos aferrándonos a Dios y que toda la fuerza de esto está en nuestros débiles deditos, tratándonos de sujetarnos a Dios como podemos. Esto no es lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es que Él es el que nos agarra a nosotros con su poderosa mano. Él es quien nos sostiene. ¿Recordáis? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La cosa cambia, ¿no? No somos nosotros tratando de asirnos a Él. Es Él quien nos ase, quien nos agarra, quien nos sostiene. Como cantamos, Él me sostendrá, pues nos ama el Salvador. Él me sostendrá. Y en inglés es, He will hold me fast. Es como Él me va a coger, me va a agarrar, que no me va a soltar. Vamos, no es como tomar algo, como si yo ahora tomo este vaso para echar traguito. Habla de sujetarnos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso. Hermanos, ¿dudas de tu amor hacia Dios? ¿Dudas de tu amor hacia Cristo? Deberías. No te estoy incitando a la desconfianza ni a la falta de fe, pero deberías, porque nuestro amor hacia Cristo es débil, circunstancial, sujeto a tantas situaciones y pasiones. Cambia permanentemente. Yo tengo pensamientos no muy buenos acerca de mi amor a Dios, lo reconozco. Creo que todo hijo de Dios en un momento dado ha tenido que planteárselo. ¿Cómo he podido llegar a esto? No amo a Dios. Pero también estoy seguro que no albergarás ninguna duda acerca del amor que Dios tiene hacia ti. O no deberías. Como lo que nos está diciendo Pablo, no deberíamos, pues nos ama el Salvador. Él nos sostendrá. Y hermanos, en esta quinta planta del edificio de la seguridad, de la salvación, llegamos al convencimiento, cuando ya hemos visto todo, o llegaremos, estoy seguro, de que no hay posible separación de nosotros, entre Dios y nosotros, no la hay. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Como dice el comentarista Roy David Jenkins, el amado, hablando de Cristo, el amado nos ha pegado a sí mismo con un superpegamento amoroso, ¿sí? Superpegamento, una cola amorosa, una cola de amor, un pegamento ultrafuerte. Ríete del composite y del superglue, ríete. Fortísimo, indestructible. Hermanos, no olvidemos nunca una cosa, esto es posible, porque como ya hemos visto en esta carta, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Por lo tanto, para perder nuestra salvación o para perder el amor que Dios nos tiene, deberíamos de separarnos de Él espiritualmente. Y esto es algo que se nos ha prometido que nunca pasará. Y de nuevo, Pablo está siendo altamente lógico. ¿Vemos cómo él va relacionando ideas? Esto no es una cosa emocional y arbitraria. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Amén. Dios te ama. Dios me ama, como dice el himno, porque la Biblia lo dice. Pero es algo real, porque toda la Escritura nos lo grita. Dios nos ama. Nos ha hecho, ¿recordáis?, aceptos en el amado. Y esto es algo maravilloso. Él está en ti y tú estás en Él. Por lo tanto, ¿quién te separará del amor de Cristo? Vuelvo a preguntar,
quizás digas, bueno, oye, sí, esto es muy bonito, es muy consolador, tienes razón, voy a estar meditando en ello, pero yo estoy aquí en la tierra y estoy sometido a gran cantidad de circunstancias y de presiones, y de problemas y de agobios y de cosas que yo no sé, o sea, a veces yo no quiero esto. ¿De verdad Dios me ama? Bueno, pues, si esto es lo que piensas, y es un sentimiento muy legítimo, muy natural, y según sean tus circunstancias mucho más, por si acaso piensas o crees que el apóstol Pablo, por inspiración, no ha caído en esto, ahora él nos presenta una lista de cosas. Vamos a ver qué cosas son. Seguimos en el versículo que estábamos antes, en el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¡Wow! Pablo está mencionando 7 circunstancias que quizás pudieras pensar que a alguien o a ti pudieran apartarte del amor de Cristo, o si las estás sufriendo, de alguna manera, directa o indirecta, quizás pienses que eso te ocurre porque Dios ha dejado de amarte. Bien, vamos a ver estas cosas una por una, ¿os parece? O de dos en dos, porque realmente son grupos de 2, prácticamente todas ellas. Nos habla primero de la tribulación o la angustia. Y la palabra tribulación aquí realmente podría traducirse como aflicción, ¿sí? Aflicción o aflicciones. Y creo que aquí, hermanos, hay muchas, ¿no? En el mundo, ponle nombre, hay muchas en nuestras vidas. Nuestra sociedad, hermanos, es compleja. Nuestras relaciones con otros seres humanos también son difíciles, a veces duras. A veces parece que hay cosas en este mundo que quieren hundirnos, que nos amenazan. Sufrimos constante conflicto emocional. Todos. Pon el nombre que quieras a estas cosas. Tú mismo. Creo que la lista sería inacabable. Y la mayoría de las veces he de decirte, y luego cuando acabe el sermón quizá me puedes corregir, que la mayoría de las veces reaccionamos ante estas cosas de una manera que no es digna de Cristo. O al menos nuestro primer impulso. ¿Sí? ¿Nos separará esto del amor de Cristo? No. Porque nada es más fuerte que el amor de nuestro Señor. Hemos visto tribulación o la angustia, y esto también, esta palabra podría traducirse como estar en estrechez, estar en estrecho, estar como en un sitio, como estar enclaustrado, como sentir claustrofobia, ¿sí? Es como estar oprimido y sin poder moverte. No sé si te has sentido en momentos de tu vida oprimido y como si no te pudieras mover, como si no supieras cómo reaccionar, ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero como cristianos, aunque nos sintamos al borde de la desesperación, aunque nos podemos sentir angustiados incluso por tentaciones y pecados que nos cuesta muchísimo dejar y evitar, aunque no sabemos qué hacer, aunque no sabemos ni cómo pedir ayuda al Señor, no lo olvides, versículos 26 y 27, el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra angustia, en nuestra necesidad. Él intercede por nosotros. Él nos consuela, Él habla ante el Padre cuando a veces nosotros ni encontramos las palabras. No encontramos las palabras delante de Dios para pedirle qué o cómo puede librarnos de esa angustia. Hasta que el Señor provee una salida
a tu problema, a tu angustia, a tu estrechez, a tu prisión personal, sea cual sea, no olvides que Él te va a dar las suficientes fuerzas para aguantar. Y si caes, te dará las suficientes fuerzas para levantarte y mirar a la cruz de Cristo, donde hay gracia, perdón y salvación. ¿Nos separará la angustia del amor de Cristo? ¿Nos separará la tribulación del amor de Cristo? Nada es más fuerte que el amor de nuestro Señor. ¿Y persecución? Bueno, este es un tema amplio, ¿no? Hay muchas persecuciones que nos acechan y acosan constantemente, y si como cristiano no ves permanentemente en tu día a día que estás siendo acechado y perseguido aun por cosas insignificantes, tienes que revisar la calidad de tu cristianismo. Porque todo cristiano, de una manera o de otra, va a sentirse perseguido, acosado. Si puede ser de formas terribles, lo veremos después, claro que sí. De formas directas, frontales y horrorosas, como ha sufrido la Iglesia, como ha sufrido el pueblo de Dios desde que existe, claro que sí. Pero muchas veces se trata de situaciones, se trata de personas, se trata de ideas, se trata del trabajo, el instituto, el colegio, la familia no cristiana, los gobernantes, leyes injustas o inmorales, censura en las redes sociales, por ejemplo, cosas que nos aparecen y las vemos como, bueno, relativamente poco importantes, pero eso es persecución. Eso es persecución, no nos quepa la menor duda. Y claro, podemos llegar a exasperarnos, incluso podemos llegar a decir, no tengo ganas ningunas, aunque la Biblia me lo dice, no tengo ningunas ganas de orar por mis enemigos, no tengo ningunas ganas de orar por las personas que me agobian, me persiguen, se burlan de mí, me critican, me cuestionan y me complican la vida, ningunas ganas. No quiero. Pero el Señor nos conoce. Y el Señor nos ama. Y Él nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿nos separará la persecución del amor de Cristo? Nada es más fuerte que el amor de nuestro Señor. Y sigue Pablo hablando del hambre o la desnudez. Uy, esto ya son palabras mayores. El hambre, hermanos, la historia de la humanidad lo demuestra, puede llevarnos a cotas de desespero e irracionalidad horrorosas. Nos puede llevar a llegar a estar fuera de nuestro control. Aquí se habla de muy frívolamente, uy, pasé un hambre cuando yo era joven, y no quiero cuestionar para nada que no fuera difíciles los tiempos, por ejemplo, de la posguerra aquí en España, pero cuando uno lee lo que pasó en la Jerusalén del primer siglo, cuando la ciudad fue sitiada por las tropas romanas y las madres acabaron comiéndose a sus propios hijos, uno tiene que hablar con un poco más de cuidado de pasar hambre. El hambre es horrible. Puede volvernos locos. Aún a los hijos de Dios. No nos quepa la menor duda. No lo dudemos. Somos cuerpo y espíritu. Hay una relación, permitidme, psicosomática entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Y una cosa afecta a la otra. Los problemas del cuerpo pueden acabar afectándonos espiritualmente. Hay muchos creyentes en el pasado que incluso han sido perseguidos y han sido encarcelados y se les ha dejado morir de hambre. Aún esto está ocurriendo en algunos lugares del mundo. El hambre puede llevarnos a tener malos pensamientos hacia Dios. De igual manera, porque se relaciona el hambre, o sea, la necesidad de comer
o la desnudez, literalmente podríamos traducirlo como tener necesidad de ropa. Claro, hoy en día que la ropa se tira a contenedores, pues evidentemente es difícil que alguien no tenga con qué cubrirse, ¿no? Siempre uno puede conseguir un abrigo, una chaqueta, un jersey, por ajado que esté. Pero, hermanos, esto en tiempos bíblicos era algo muy serio. Había gente normal, vamos a decir, gente promedio, que la mayoría vestían con harapos, con ropa raída, con lo que encontraban, y la iban cosiendo y juntando una con la otra y haciéndose parches. Así que sí, la desnudez, la falta de ropa, era una realidad en tiempos bíblicos, claro que sí. Pero también esta expresión desnudez puede significarse sentirse vulnerable, o sentirse desprotegido. Al fin y al cabo esa es la sensación que nos produce, ¿no? Cuando a lo mejor estamos ligeros de ropa en un sitio en el que no es de esperar que lo estemos. Si uno se va a la playa, o se va a un río, o se va a un lago a bañar, pues está con su traje de baño, no hay problema. Ahora, con un traje de baño aquí en medio de la Rambla de Sabadell nos sentiríamos un poco raros, ¿no? Fuera de lugar. Pero esta es la sensación que quiere transmitir también Pablo. La desnudez nos hace sentir indefensos, desprotegidos. Tú y yo, aunque tengamos ropita de sobras y fondo de armario, podemos llegar a sentirnos así. Podemos. De hecho, el hambre y la desnudez no debería de resultarnos algo tan extraño, porque nos tiene que hacer recapacitar en situaciones que tú y yo podemos estar atravesando. Hermano, qué difícil es centrarte en el hecho de que Dios te ama cuando vienen circunstancias de escasez material, ¿verdad? Nos falta lo básico, o nos faltan cosas que nosotros antes dábamos por sentadas, y nos faltan, y entonces nos descentramos, y entonces viene Satanás, y te cuchichea en el oído, y te dice que Dios no te está cuidando como deberías. Así es como Dios, tu Dios, te provee. ¿No dijo acaso en el Sermón del Monte que si Él viste la hierba del campo y alimenta a las aves de los cielos, a ti te va a dar todas las cosas? Mira cómo estás. Te falta lo más básico. ¿Ese es el amor de Dios? Quizá no le importas tanto. Quizás no está ahí. Quizás ni existe. Él sabe cómo cuchichear en nuestros oídos. Lo sabe perfectamente. Hermanos, es normal, estas situaciones de escasez y necesidad nos pueden sumir a los cristianos en la perplejidad espiritual, nos pueden dejar como no saber cómo reaccionar por no tener lo elemental en la vida, pero también nos puede llevar a tomar acciones reprobables para tener aquello que consideramos necesario. Nos puede llevar al fraude, nos puede llevar al robo, nos puede llevar a abandonar la Iglesia poniendo en primer lugar nuestro sostenimiento que a Dios y a la comunión con el pueblo de Dios. Pueden ocurrir muchas de estas cosas. Así que el hambre y la desnudez ¿podrán separarnos del amor de Cristo? Pues tampoco, hermanos, nada es más fuerte que el amor de nuestro Señor. Y luego nos habla del peligro y de la espada. Bueno, el peligro, igual que el hambre, también puede trastornarnos muy fácilmente. Cuando viene, hermanos, nos dejamos arrastrar por él y por el miedo. Y podemos ser ahogados por la inundación de las circunstancias. Podemos incluso temer por nuestras vidas y podemos ser expuestos también a algo muy irracional. El miedo a perder nuestras posesiones, el miedo a perder a nuestras familias, el miedo a perder nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra casa. Podemos temer ser maltratados, podemos temer ser traicionados.
Hay muchos peligros que vienen sobre nosotros. Incluso un cristiano en estas situaciones puede hacer cosas vergonzosas. Tristemente, como escribió Martin Lloyd-Jones, el miedo es fe, pero puesta en lo incorrecto. Permíteme repetirte esto. El miedo es fe, pero puesta en lo incorrecto. ¿Crees más en el poder de las circunstancias que en el poder del amor de Cristo? ¿Dónde pones tu fe? ¿En que el peligro efectivamente va a lograr lo que se propone o en que Cristo va a lograr lo que se propone hacer en ti? ¿Veis cómo el miedo es fe, pero puesta en el lugar que no le corresponde? Esto es al final lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿recordáis? Miró más al peligro que al Señor Jesucristo. Y cuando miró al Señor Jesucristo ya era tarde, y pasó tiempo en lamentos y en lágrimas hasta que fue restaurado. Fue devorado por el león rugiente, como escribiría él más tarde en su carta. Y en cuanto a la espada, pues esto es obvio, ¿no? La espada representa la muerte violenta. Puede ser por parte de asesinos, por parte de guerras, por parte de ataques físicos, por personas sanguinarias o agresivas. Miedo a la muerte, al fin y al cabo. Y muchos cristianos, cuando han visto peligrar su vida, o la de los suyos, fuera por causa de su fe o no, han cedido de sus convicciones y han cedido de su integridad. Realmente lo han hecho, verdaderos hijos de Dios. Tristemente, no todos los santos han reaccionado de la misma manera ante el martirio. Quizá el martirio es la expresión más grande y noble y sublime en la que un ser humano puede demostrar su amor a Dios. Es más, puede demostrar que verdaderamente es un discípulo de Cristo, porque digamos que es ya la imitación de Cristo absoluta, el dar su muerte por causa de Dios. Pero ¿qué harías tú? Porque aquí estamos todos muy bien, ¿no? Aquí estamos todos muy tranquilos. ¿Qué harías tú? ¿Te enfrentarías con decisión y valor a la muerte por causa de nuestro Señor? ¿O te esconderías? ¿O huirías? Cuidado, nadie está diciendo que tengamos que ir voluntariamente al martirio. Pero ¿qué ocurre cuando es obvio que Dios está preparando ese final para ti? ¿Qué haríamos? ¿Nos retractaríamos de nuestra fe? ¿Tratarías de escapar de lo que Dios está preparando para ti? Ten cuidado tanto al decir que harías una cosa como la otra. Ten cuidado al decir tanto que harías una cosa como la otra. No lo sabes, no lo sabemos. Si el Señor te lleva a este trance, si el Señor nos lleva algún día a estar ante la espada por causa de Cristo, recuerda una cosa: no eres salvo por tu valor y tu coraje, eres salvo por gracia, por medio de la fe. Entonces, debido a esto, ¿nos separarán la muerte o la espada del amor de Cristo? Nada es más fuerte que el amor de nuestro Señor. Y me gustaría llamar tu atención al hecho de que Pablo no está escribiendo esto como un teólogo académico o como un filósofo que teoriza sobre las cosas desde la comodidad de su despacho. Pablo, al escribir esto, ya había sufrido seis de estas 7 tribulaciones, de estas 7 cosas en su propia vida. Solo tenemos que ver el registro de las cartas del apóstol Pablo. Y la 7ª cosa, la espada, la probaría no pocos años después, en su martirio, por decapitación en Roma, que es como se ajusticiaba a los ciudadanos romanos. Así que Pablo habla por inspiración, pero también habla por experiencia. Vamos,
sabía de lo que hablaba, el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Para Pablo la relación entre sufrimientos y cristianismo estaba clarísima. No había duda. Él le había dicho a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Incluso en este capítulo 8 de Romanos, en el versículo 17, si lo tenéis abierto, él dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, Pablo sabía que el sufrimiento nos iba a acercar más y más al amor de Cristo, en vez de alejarnos de Él. Esta era su experiencia. Y el sufrimiento en el pueblo de Dios, la persecución, incluso la muerte, no es algo raro para nosotros. Precisamente el pueblo de Dios ha sufrido muchísimo a lo largo de los siglos por ser pueblo de Dios. Los hijos de Dios de todas las épocas han sufrido, junto con toda la humanidad, por causa de estar en un mundo caído. Ahí no somos diferentes del resto de los seres humanos. Hay muchos sufrimientos que no son comunes al resto de la humanidad. Y no vamos a librarnos de ellos. Esta pandemia ha afectado igualmente, o está afectando a tanto a creyentes como a incrédulos, creo que es obvio. No se está dando aquello que se dio en las plagas de Egipto, que a partir de la cuarta plaga ya no tocaban a los israelitas que estaban en la tierra de Gosén. Me vais a permitir la expresión, pero nos las comemos igual. ¿Sí? Sin embargo, el pueblo de Dios sí que ha sufrido de manera específica a través de los siglos, por ser pueblo de Dios. Antes de la primera venida de Cristo en la carne y hasta que el Señor regrese de nuevo en gloria. La persecución y el sufrimiento son algo consustancial al cristianismo. ¿Por qué? Porque somos el objetivo predilecto de Satanás. Eso es lo que somos. Y, hermano, hermana, Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, una iglesia que quizás ya estaba sufriendo muchas de estas cosas, acerca de las cuales escribe el apóstol Pablo. Si no todos, muchos de ellos ya estaban sufriendo estas cosas. Hermanos, llegar a ser creyente en la iglesia primitiva, hace 2000 años, era un deporte de riesgo. Porque muy probablemente, inmediatamente empezarías a tener persecuciones. Y si estos cristianos en este momento de recibir la carta estaban teniendo un tiempo de su vida relativamente tranquilo, relativamente plácido, tú y yo sabemos que pocos años después, bajo la persecución, la cruel persecución del César Nerón, muchos de estos hermanos que estaban recibiendo esta carta del apóstol Pablo y la estaban leyendo por primera vez, fueron usados como antorchas humanas para iluminar las calles, y sus hijos arrojados a las fieras para entretenimiento de una población, la romana, sedienta de venganza y sangre, porque alguien tenía que pagar el pato de haber quemado la ciudad de Roma, y no iba a ser el César. Sí, Pablo sabía de lo que hablaba, y estos cristianos también, y si no lo sabían, pronto lo sabrían. Y este es un aviso para todos los que están o estáis empezando a andar en la vida cristiana. El cristianismo nunca, el verdadero cristianismo, el cristianismo de la gracia barata, sí, pero el verdadero cristianismo nunca ha sido fácil. Estás a tiempo de echarte atrás. Desde aquí queda registrado. Te animamos a que calcules la situación, que compares, que medites, y si no estás dispuesto a esto, mejor que no sigas. Mejor que no sigas. Estás a tiempo. El cristianismo sigue siendo un deporte de riesgo, sigue siéndolo. El discipulado cristiano, de una forma u otra, tiene un coste alto. Tarde o temprano lo comprobarás.
Entonces, ¿nos separará todo esto del amor de Cristo? Bueno, nunca ha sido así en el caso de los verdaderos hijos de Dios. Los cristianos siempre han perseverado, pero la realidad es que hay persecución, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. La nación de Israel sufrió muchas veces por su infidelidad, pero también por su fidelidad, como pueblo o individualmente. De nuevo, ¿nos separará todo esto del amor de Cristo? Porque por causa de ti somos muertos. Fijaos, por causa de ti. Tú eres el que causa esto. No, sino por nuestra devoción a Él, por nuestro apego a Él. Hermanos, los cristianos siempre han perseverado hasta el fin. Y hay hermanos hoy en día que están sufriendo terribles aflicciones en el mundo. Se calcula que cerca de 340 millones de cristianos en todo el mundo, esto es, 1 de cada 9 cristianos en el mundo, están sufriendo persecución. Persecución hasta la espada, en Nigeria, en Liberia, Eritrea, Yemen, Somalia, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, India, Corea del Norte y muchos más lugares. Hermanos, la lista es mayor, pero recapacitemos por un momento. Tanto antes de esta pandemia, pero especialmente ahora, en el cual los gobiernos están empezando a legislar en este contexto de pandemia, el mundo está cambiando drásticamente delante de nosotros de forma vertiginosa. Solo un necio no se daría cuenta de que se están colocando una serie de piezas en el tablero de este mundo, preparadas para presionar a todos aquellos que sostengamos un cristianismo bíblico. Porque cristianos hay muchos, es decir, que se dicen cristianos, hay muchos. Pero aquellos que se ciñen a las enseñanzas de las Escrituras, que predican el Evangelio de la salvación solo en Jesucristo, que predican una vida de santidad y obediencia a los mandamientos de Dios, que dicen que debemos de obedecer a Dios como gobernante antes que a los hombres, todos los que creemos en el cristianismo bíblico, pronto se nos va a empezar a perseguir. Se empieza suavemente y se sigue de formas horribles. Hermanos, no estoy siendo ni conspiranoico ni sensacionalista, ni estoy diciendo que estemos ya en el tiempo de la gran tribulación previa a la segunda venida del Señor. No, no estoy diciendo eso. Podría serlo, no te quepa la menor duda. Pero si no, no sería la primera vez que el mundo se vuelve rabiosamente contra los hijos de Dios. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. Ocurrió en tiempos de Israel, ocurrió en los primeros tiempos de la Iglesia, ha ocurrido durante 2000 años de historia de la Iglesia, sigue ocurriendo hoy en día y puede volver a ocurrir. Y esperemos y oremos, si es la voluntad del Señor y es el tiempo del Señor, que sea ya el tiempo definitivo y que Cristo venga pronto. Maranata, hermanos, claro que sí. ¿Por qué digo todo esto? Hermanos, porque lo que nos tiene que importar primeramente es saber que Dios, en todos estos tiempos de persecución, tanto en los tiempos de la Iglesia primitiva como hoy en día, está dando fortaleza a su pueblo. Fortaleza para resistir sin rendirse, pero también algo mucho más desconcertante. El Señor otorga regocijo
en medio de nuestros sufrimientos. ¿Cómo es esto posible? Pues nos lo aclara el apóstol Pablo al decir lo siguiente, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé tú, pero ser vencedor simplemente somos vencedores, ¿no? Para mí ya sería un qué, ya sería algo estupendo, ¿no? Pero lo que Pablo nos está diciendo es que somos más que vencedores. Somos superhéroes. Sí, no exagero, en el griego original la expresión es hipernikao, que quiere decir, atención, supervencedores. Más que vencedores, literalmente es supervencedores. Así que sí, mucho más que The Avengers. Supervencedores. Hermanos, Dios nos ha equipado para que en medio de las tribulaciones y las tentaciones, los cristianos, o sea, tú y yo, obremos de forma sobrenatural. De una forma que no es normal. No digo anormal, sino, no es normal, es sobrenatural. Los escogidos de Dios, hermano, hermana, vencemos y lo hacemos con una actitud que confunde al mundo. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pedro, podemos manifestar alegría, podemos manifestar un gozo inefable y glorioso en medio de todas estas cosas. Fijaos, versículo 37, volvemos, fijaos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bien. O sea, esto no es solo una actitud, se trata realmente de una supervictoria, es algo real. ¿En qué sentido? Porque todas estas cosas de las que aquí está hablando, porque en todas estas cosas somos más que vencedores, son aquellas que hemos estado viendo en los sucesivos versículos, todas aquellas cosas que pueden perfeccionarnos y pueden hacernos cada vez más y más y más y más santos, más semejantes a Cristo, hasta el día que Él venga, vuelva, juzgue al mundo impío, vengando toda la maldad que se ha derramado hacia los hijos de Dios, y al mismo tiempo traiga nuestra glorificación a su imagen y semejanza completas en el paraíso venidero, en el nuevo Edén que aguardamos. Fijaos en esta maravillosa progresión, estamos en el versículo 28, fijaos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conformen a su propósito son llamados. Todas las cosas incluso las que hemos visto en este pasaje, todos los problemas, tentaciones, persecuciones, pecados, muerte, espada, angustia, hambre, desnudez, todas estas cosas. Versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Caramba, que no son premios, son todas las cosas, las buenas y las que no nos parecen tan buenas, que nos hacen más semejantes a Cristo. Y aún más allá en la eternidad. Pues la creación es para nosotros, nos será otorgada. Pero aún sigue en el versículo 37, antes bien, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas las cosas que nos hacen cada vez más santos, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, y las cosas horribles, hasta esas nos hacen cada vez más santos. ¿Veis esta progresión de todas las cosas, todo lo que te ocurra, todo es para tu santificación y semejanza de Cristo? Por eso eres supervencedor, más que vencedor, por medio de la obra de Jesucristo. ¿Ya has vencido? ¿Recordáis? En el mundo tenéis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Es por medio de Él que somos más que vencedores. Jesús desbarata las obras de Satanás para ponerlas a nuestros pies y que obren aún esas cosas para nuestro bien. Cristo sí aplastó la cabeza de la serpiente hasta el extremo de hacer que todas las cosas que Satanás trama para tu daño y el mío sirvan para nuestro bien, para nuestra santificación, para nuestra bendición ahora y gloria futuras. Somos supervencedores porque Él ya ha vencido sobre todas estas cosas que Él padeció en su carne: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Él ya las ha sufrido por ti y por mí, pero sin pecado. Y ahora tú y yo podemos ir a Él para recibir gracia, para recibir poder. Ese poder y esa gracia que no tenemos en nosotros mismos cuando sufrimos todas estas pruebas. Pero sí tenemos esa gracia y ese poder por medio de aquel que nos amó. Hermanos, las aflicciones y tribulaciones, en lugar de ser un motivo para dudar del amor de Cristo, precisamente son el mayor estímulo para creer que estamos en unión con Él. En vez de alejarnos de Él, deberían de llevarnos a sentirnos más cerca de Él. Y esto es posible por medio de aquel que nos amó, porque todo es fruto de su amor, de nuevo, no de nuestro amor débil y quebradizo. Es posible por medio de su amor hacia nosotros. Nada podrá separarnos jamás de Él, que nos hace más que vencedores. Aun cuando debido a tu propia pecaminosidad, aun cuando debido a tus propios errores e infidelidad sufras, el Señor en su gracia te va a hacer victorioso, porque te va a dar un entendimiento más profundo de tu propia falta de justicia y de la perfección de su justicia, de tu propia falta de fidelidad y de su paciente fidelidad, de nuestra propia debilidad y de su poder insuperable. Ya hemos visitado el quinto piso, la quinta planta de este rascacielos de la seguridad cristiana. Así que respondemos a la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Nadie? ¿Nada? Dejemos ahora que Pablo nos lleve ya a la azotea, arriba, al glorioso edificio en el que hemos estado ascendiendo. Pues este tiene una azotea, tiene una planta alta con un mirador, y las vistas son las vistas de la esperanza cristiana, así las podríamos llamar. Y dice así el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo creo que Pablo ya no puede escribir nada más. O sea, ya dice, bueno, yo ya he dicho lo que tenía que decir, ya he dejado claro lo que tenía que dejar claro. Todo lo que tenía que decir para afianzar tu esperanza y tu confianza y tu seguridad en Cristo está dicho. Si Dios te ha salvado, este es el razonamiento último, Él va a perseverar en ti hasta el fin, ya está. Aquí podría resumirse todo este sermón. Hasta que regrese y nos lleve en gloria, Él va a perseverar. Me gusta mucho lo que dice John Stott en su comentario a los Romanos. Él dice: la doctrina de la perseverancia de los santos requiere un cambio de nombre. Es la doctrina de la perseverancia de Dios hacia sus santos. Él persevera para que nosotros perseveremos. Y por eso dice Pablo, estoy seguro, fijaos, él empieza su argumento en el versículo 28 de este capítulo 8 con el y sabemos, la Iglesia sabe,
la Iglesia cree, nosotros estamos convencidos, lo creemos y lo proclamamos, pero ahora pasa algo más personal y más íntimo, que él tenía y que tú como cristiano individual tienes que tener. Fíjate, estoy seguro, estoy convencido. Y aquí está usando una expresión en griego, pepismai, que quiere decir convencido, pero está en tiempo perfecto. Pablo está diciendo, atención, me he convencido y sigo convencido. Estoy convencido permanentemente de que esto es así. Al fin y al cabo, Pablo le está diciendo a los romanos, y a ti y a mí, lo que más tarde le diría a Timoteo poco antes de ser decapitado en Roma por la espada, precisamente. Él escribe en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro. Usa la misma expresión. Estoy seguro, estoy convencido, nadie tiene que convencerme, lo sé. Y ahora nos da Pablo una lista de 10 cosas, que las podríamos englobar en 6, ni la muerte ni la vida. Hermanos, la muerte física vendrá, salvo que el Señor llegue antes. Pero para los creyentes, la muerte no es nada más que la entrada a la presencia del Padre, y de ahí a la eternidad. Por lo tanto, en vez de una separación de su amor, la muerte supondrá una confirmación de su amor, porque al momento estaremos en su bendita presencia. Cristo venció la muerte, por eso podremos alzar nuestras cabezas y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la vida tampoco, porque hermanos, ¿puede la vida, lo que nos ocurra en esta vida, alejarnos de Dios? Ya hemos visto que no. Da igual lo que nos acontezca en nuestro peregrinar en este mundo. Éxitos que quizás te alejen de una vida de piedad, fracasos que te lleven a dudar de Dios, vidas placenteras que te vuelvan un cristiano frío y acomodado y debilitado, vidas turbulentas que te opriman y te impidan gozar como quisieras de la gracia de Dios. Quizás el pecado que te asediará hasta el último día de tu caminar en este mundo, quizás una búsqueda de piedad que al final lo único que hará será llenarte de vanagloria. Hermanos, pueden ser tantas cosas, pero nada de esto, ni tus emociones en el alza o en la baja como las acciones bursátiles, te podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, dice aquí el apóstol. Los ángeles escogidos de Dios son espíritus ministradores para servirnos. Al contrario, nos van a acercar a Dios. Pero ¿qué hay de los demonios, estos principados, de los que habla el apóstol Pablo en Efesios como demonios? Tampoco tienen poder sobre ti. Es más, ya hemos visto, Dios los puede usar y los va a usar cuando te ataquen para tu bien, a diferencia de lo que ellos pretenden. Decía Martín Lutero que un cristiano que ha sido tentado vale más que 1000 que aún no lo han sido. Y luego también dijo que el diablo es el diablo de Dios. Es decir, aún los ataques más siniestros y terribles de Satanás, aún los más funestos, son para tu bien. La historia de la redención, la historia del mundo no hace más que evidenciar el permanente fracaso del maligno desde la caída. Dios obra su voluntad en nosotros aún a través de los planes demoníacos de Satanás hacia su iglesia. ¡Guau! Así que ni un ángel ni un demonio nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni potestades, aquí no hay quien se ponga de acuerdo. Dinamis puede referirse quizás a demonios que dirigen a las naciones y pueblos, como ese príncipe de Persia que vemos en Daniel, puede ser. Puede que se refiere a obras poderosas y grandes que veremos en tiempos del anticristo cuando ese tiempo llegue, puede ser. Puede referirse a los poderes políticos de este mundo, puede ser, aunque si queréis que os diga la verdad, todo esto se relaciona de una forma siniestra, todo lo que acabamos de decir. Pero hermanos, da igual, ningún poder de la oscuridad espiritual demoníaca o terrenal
nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni lo presente, ni lo porvenir. Ponle el nombre que quieras, hermano, hermana. No sé qué absorbe ahora tu cabeza. No lo sé. No sé qué pruebas estás enfrentando. No sé cómo Dios te está bendiciendo o te está santificando cada día más. No sé cuáles son los ídolos ocultos de tu corazón. No lo sé. No sé cuáles son tus pecados más incómodos e inconfesables, o los más recurrentes, no lo sé. No sé cuánto tiempo pasas haciendo otras cosas menos importantes en lugar de estar en la palabra del Señor, en lugar de estar orando, en lugar de estar teniendo comunión con los hermanos, no lo sé. No sé cómo te está afectando todo lo que te estoy diciendo ahora en este sermón, no lo sé, no tengo ni idea todo lo que está pasando ahora en tu vida, no tengo ni idea, pero sea lo que sea, sin importar lo que defina tu realidad ahora mismo, Dios lo va a usar para llevarte a la santidad de maneras que ni te imaginas. Y quizás me digas, bueno, quizás no sea ahora, pero puede ser en el futuro, yo no sé cómo voy a estar en el futuro, ni lo porvenir. Quizás mañana me acontezcan cosas terribles, cosas horrorosas, cosas que positivamente si vienen sobre mí haré lo posible para no sufrirlas. No las quiero, Señor, no las quiero, no me las envíes. Pero también hay cosas en el futuro que sé que te llenarán de la bendita sensación de la presencia de Dios en tu vida. Cosas que acariciarán y fortalecerán tu alma. Cosas que te harán sentir que eres profundamente amado por tu Padre. Pero sea lo que sea, nada, ni ahora, ni mañana te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina Pablo casi diciendo ni lo alto ni lo profundo. Cuando Pablo habla de lo alto, está usando una expresión que se refiere a los astros. En tiempos bíblicos y aún hoy en día, la gente cree que los astros definen tu vida, definen tu porvenir, definen tu carácter, definen tu futuro, tu destino. Aún en la iglesia hay personas que creen esto. Allá ellas. Eso es lo que pensaban los paganos. Pues Pablo te está diciendo que ni siquiera esto va a poder influir en ti para determinar tu destino. Nuestras vidas están bajo el control soberano de Dios, del principio de la eternidad hasta el final de la eternidad en el paraíso. Pero tampoco lo profundo, nada en los infiernos, nada que hay allí podrá ascender para devorarte, para atraparte, para separarte del amor de Dios. ¿Recuerdas que Cristo descendió hasta las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo, y subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Nuestro poderoso Salvador ha vencido sobre todo. Por lo tanto, ni los astros ni los infiernos nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ninguna otra cosa creada. Ponle de nuevo el nombre que quieras. Ni siquiera tú, ni siquiera tu pecado y tu rebeldía podrá apartarte del amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros después de todo lo que hemos visto para poner un pero? ¿De verdad puedes imaginar algo superior a la sobreabundante gracia de Dios que hay en Cristo Jesús? Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Hermanos, para concluir, no es sorprendente que Pablo esté convencido, pero ¿lo estás tú? No sé si has creído toda tu vida que puede perderse la salvación y ahora estás empezando a dudar, y tampoco sé si siempre has creído que la salvación no se pierde, pero hay días que también dudas. No lo sé. Yo, junto al apóstol Pablo, estoy convencido, estoy seguro, porque la salvación es del Señor. Él tiene toda la gloria en ella. Pero os he de decir que no siempre he pensado así. Hace muchos años hubo un tiempo en que creía que mi salvación pendía de algo tan débil, de algo tan miserable como yo. Eso creía. Pero el Señor tuvo la gracia, por medio de estas palabras precisamente del apóstol Pablo, de hacerme entender que si alguien era salvo, no yo, pero si alguien era salvo,
era siempre salvo por el amor de Cristo. No como una excusa para el pecado, sino como un aliciente para una vida santa. Tu salvación y la mía han quedado aseguradas por un decreto eterno y divino, y seguirá asegurada por el amor de Cristo durante todo el tiempo futuro y a lo largo de toda la eternidad, porque ha sido sellada con la sangre del pacto eterno derramada en la cruz del Calvario, por medio de Dios el Espíritu Santo que ha sido derramado en ti. ¿Qué más garantía quieres? Es una preciosa providencia del Dios Trino. Por su voluntad y por su gracia soberana y por su amor, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las grandes vistas de la esperanza cristiana de la planta 6 de la que os hablaba. Una esperanza que está enraizada en la incomprensible, inconmensurable, impresionante, inalcanzable, inaplacable voluntad de Dios, en su glorioso y profundo amor por cada uno de sus hijos. Él es nuestra fiel y firme ancla. Y por lo tanto nuestra seguridad cristiana también, nada en nosotros había para que mereciéramos esta salvación. No lo olvides nunca, Él lo hizo por gracia. Tu seguridad hoy en día, hermano, hermana, no está en que aparezca una vacuna, no es un cambio de gobierno con el partido político que más te guste, no es una reactivación de la economía o el empleo, no son leyes más o menos justas, no es la supuesta paz entre las naciones. Nuestro consuelo y seguridad y esperanza es Cristo y el amor que nos tiene. Y si tú hoy puedes decir con seguridad, Cristo me ama porque me ha amado y me seguirá amando por la eternidad, no porque te sientas peor o mejor hoy o mañana, sino porque lo dices por fe, hermano, tú lo tienes todo. No te falta nada, lo tienes todo. En Cristo lo tienes absolutamente todo. Pero también quiero decirte, si estás hoy aquí sin Cristo, no tienes nada. Nada. Y te perderás en el infierno. No hay salvación fuera de Cristo. Pero si dejas de confiar en tus propias fuerzas y en tu propia justicia para dar significado a tu vida, si te arrepientes y te humillas por tu dureza de mente, tu dureza de corazón, por tu dureza de conciencia, si dejas de luchar con tu pecado y le dices a Jesús, tómalo, encárgate tú, porque tú muriste en la cruz por ese pecado, te lo entrego a ti, yo no puedo. Si haces esto con fe, también podrás tenerlo todo, porque a partir de ese momento poseerás a Cristo. Refúgiate en su amor. Él te invita hoy por medio del Evangelio. Ven al amor de Cristo para que puedas comprobar que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado con un amor inquebrantable. Y, Señor, también te quiero rogar que nos des esa convicción de que nada nos va a poder separar de ti, precisamente por ese amor que nos has mostrado en Cristo. Tú que cuando éramos enemigos nos diste a Cristo para establecer la paz contigo, para reconciliarnos contigo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas que necesitamos para nuestra santificación y para perseverar en Cristo? Te damos gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, bendice tu palabra predicada esta mañana y te rogamos salvación para aquellos que están esta mañana sin ti. A través de Cristo Jesús. Amén.